Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Este domingo se cumple el primer aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 bajo un gobierno de extrema derecha, elegido democráticamente, que cuestiona las políticas de memoria, verdad y justicia. En un contexto en donde aparece como necesario volver a contar las historias del terrorismo de Estado, Desde la Redacción invitó a los realizadores locales Francisco Pancho Mattiossi y a Florencia Castagnani. Mattiossi dirigió el documental Tres Cosas Básicas, que reconstruye la extraordinaria Operación México, mientras que Castagnani realizó el ciclo de cortos sobre nietos recuperados Un aire a vos. Ambos proyectos se cruzan en registros diferentes con la historia de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, de la militancia y la pregunta generacional de cómo era dar la vida por una causa en aquellos años, hasta la descendencia de esa pareja. Una charla para repensar lo pasado desde un presente en donde el cine y la memoria están bajo ataque. Pancho, Florencia, bienvenidos a Desde la Redacción. Gracias por venir a esta humilde estudio de grabación. Gracias, Richie. Gracias, Richo, por invitar. Bueno, estamos atravesando un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, muy particular. Creo que por primera vez tenemos tan claramente un gobierno adverso a las políticas de memoria. Lo primero que quería preguntarles, como para abrir la conversación, es si ya era importante volver a contar algunas historias para dimensionar para las nuevas generaciones, para volver a dar ese debate con historias concretas, con personas, con hechos que pasaron. Me parece que Tres Cosas Básicas, tu documental, Pancho, hace un enorme laburo. Se notan los años que le diste vuelta, se notan en esa edición quirúrgica, ¿no? De escena por escena. Hay también lugar para la improvisación, para esa cámara que entra a un lugar y descubre que hay acá, que es maravilloso. Pero bueno, para también incluir a la mayor cantidad de oyentes de este podcast, empecemos por el principio, digamos, de qué se trata la película y qué historia cuenta. Bueno, Tres Cosas Básicas, un documental que lo conté como un thriller político. Trata la vida de Tucho y Raquel. A ellos los secuestran el 2 de enero del 78 en Mar del Plata, junto con su hijo, con el Seba y con Ya estaba embarazada. Sí, y con Sabrina y los Mellis. Y los llevan al ex centro clandestino de detención de Funes, La Quinta de Funes. la Quinta de Funes. Ahí Galtieri en persona le propone a Tucho que se infiltre en la cúpula que estaba en México para asesinar a toda la conducción. Y bueno, Tucho acuerda esa operación, antes pide hablar con Raquel y entre los dos pactan frustrar esa operación, sabiendo todo lo que iba a pasar a la compañera Raquel Negro. Cuando Tucho viaja a México, pasa por algunos países, que ahí también la película cuenta lo que la dictadura no fue solo en Argentina, sino era parte de un plan Cóndor, que estaban todos los países conectados, vinculado obviamente a Estados Unidos. El 18 de enero del 78, Tucho da una conferencia de prensa contando un poco lo que estaba pasando acá en Argentina, en especial en la Quinta de Funes y todo el genocidio que estábamos viviendo en nuestro país. Y con plena conciencia de las consecuencias que esa acción podía tener en su propia familia, digamos. Sí, terrible. Bueno, que habla un poco, la película comienza con una pregunta activa, que es lo que me marca a mí el pulso de la obra. Que bueno, si es posible dar la vida por una causa, básicamente, que se la hago a Perdía, militante montonero. Que falleció esta semana, sí, estamos muy atravesados. Uno tras otro. Y bueno, la estructura de la película es la conferencia de prensa, el hilo conductor que da Tucho ese 18 de enero y las cartas que él escribe después de esa conferencia a la familia, con relatos de los protagonistas que vivenciaron. Una película que la hice por etapas, me costó un montón. ¿Cuánto tiempo? Y más de 7 años, lo que pasa que la pensé, una cosa es pensar y otra cosa profesionalizar una idea, ¿no? Claro. Cuando estaba ya terminando el circuito de estreno comercial de mi tesis, de Pocho Hormiga, ahí la empecé a pensar
con mi primo y con otro amigo en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, el guión fue transformándose, fue mutando un montón. Eh, Empecé a entender que era muy compleja, eh, no solo de la estructura narrativa, de la propuesta y del guión, sino del financiamiento. Y aparte me empecé a formar yo también con la mirada. O sea, no tenía claro. Porque viajaste a México, viajaste a Cuba, se tiene un despliegue de la Tres película. países, muy de guerrilla se hizo, porque no logramos, porque después se suma Andrés Abeger como co-guionista, y una inyección impresionante. Él tenía más experiencia, venía de terminar películas como Imagen Final, que justamente vivenció algo parecido. Entonces a mí me dio más fuerza para poder terminarla. Eh, pero sí logramos un poco lo que quería, pero sí hubo un tiempo. En paralelo me fui formando, entonces lo que era en principio mi primer largometraje fue mi tercero. O sea, yo estrené murales, bueno, un largo colectivo, realicé varias series políticas y ahí fui encontrándome con el encuadre, con la cámara, Y con todo. son proyectos que necesitan una maduración interna también Sí, muy larga, ¿no? que en ese momento no lo entendés. Ahora, pero se nota que con esa pregunta inicial que está planteada de arranque en la película, desataste algo, porque incluso después vuelve a aparecer, ¿no? Beatriz, ¿cómo se llama la entrevistada? Beatriz Torres. Bueno, ella, porque Perdida te da una respuesta Sí, corta, digamos, ¿no? Bastante lógica, ujú, o para su lógica, tal cual. y que vuelva a aparecer esa pregunta me parece que enuncia eso que a vos te ha quedado enroscado, y a todos, me parece que es una pregunta de una generación, de mi generación por lo menos. Y esa respuesta que te da Beatriz es mucho más sentida, mucho más pasional, pero de todas formas me parece que la pregunta sigue abierta. No sé qué te pasó a vos al margen de contar la historia, que es extraordinaria, con esa pregunta. ¿Cómo saliste? Sí, bueno, en el caso de Beatriz, que la encontramos en México, porque lo que fue en México estuvimos un mes a medida que íbamos eh, esta película de guerrilla, con financiamiento del Instituto de Cine, el FNA, digo, pero eran tres países, necesitábamos el presupuesto era mucho más grande. Entonces, a medida que íbamos filmando en las partes de libres, yo iba preproduciendo eh, las otras entrevistas. Entonces era como 3 horas por día, creo que dormí durante 30 días en México. Y en esa intensidad de lo que hace rico también el documental, nos encontramos con Beatriz. Y cuando la encontré y me empieza a hablar, es como que esa pregunta que me hago al principio, hay algo de respuesta en ella. Sí. ¿Por qué Dije, dar, encontré cómo dar la ese vida, ¿no? faro, ¿Por qué dar claro. la vida por una causa política? Entonces va por ahí. Igual yo s- tengo siempre ese interrogante, ¿no? Vengo de una familia muy política, bueno, que hable un poco también mi primer largometraje en murales. Llevo el nombre que llevo, con esa carga, que ahora no es tanto. Vos tenés 5 tíos 5 asesinados. tíos asesinados, uno desapareció, que gracias al LEAF, el equipo de antropología forense, encontramos los restos después de 38 años. Por eso me pusieron Francisco, ¿no? Todas esas cosas que uno va madurando también. Fue madurando la película y fue madurando la identidad, si se quiere. Sí. Con la posibilidad, lo contás al principio, de salvarse, entre comillas, ¿no? De haberse, Eso es lo que que se más, podían exiliarse y sí, y no lo hicieron, se me digamos. pone la piel de gallina. Sí, esa es la pregunta que me hago siempre, y tal vez más por dolor o por ganas de estar compartiendo con ellos. Sí hay que poner en contexto lo que era en esa época, lo que estaba en juego, y creían claramente que podían transformarlo. Entonces, desde su visión es entendible, pero bueno, en mi generación un poco hay un interrogante y contradicciones, claramente. Hay ahí en México, y ahora contamos cómo sigue esta historia, porque Florencia hizo un gran trabajo que ya nos va a contar, que de alguna manera continúa la historia de esta familia, de Tucho y de Raquel, de ese embarazo. La película llega hasta el embarazo, digamos, los dos terminan desaparecidos. Digamos, Tucho vuelve a Argentina tiempo después.
Y en el caso de Raquel, bueno, la matan en cautiverio. Ujú. Pero me quiero detener en una escena antes de seguir con Florencia. Esta escena cuando van a buscar qué había en ese lugar donde se hizo la conferencia de prensa, y pasa algo muy llamativo, que es lo que hay en ese lugar, ¿no? Personas, no sé si técnicamente es un geriátrico o qué es, pero hay planos de gente caminando con mucha Sí, dificultad, como el paso del tiempo ahí muy, muy expresado en imágenes, y también el impacto en la persona que lo lleva. Y por un momento parece que no van a poder subir una escalera. Ves, pará, fueron a México y no van a poder subir una escalera. Hay re una, pesado yo. No, llegué hasta acá. no, pero me parece que logran una atención ahí muy especial. ¿Cómo decidieron eso? ¿Cómo se encontraron con eso? Bueno, parte de esta tensión que te decía de estar todo el tiempo ahí en cazador furtivo, eh, logramos localizar la calle de Alabama, donde fue en ese momento la conferencia de prensa que da Tucho, que es el hilo conductor de la historia, que fue el 18 de enero del 78, y nos encontramos con bueno, ya lo dijiste, así que ahora lo podemos decir, que fue un geriátrico. Entonces, Spoileé, a mí me- un poquito, sí. Sí. Mientras, lo de Beatriz no lo digas porque ya, ni las tres cosas básicas. Las tres cosas básicas La la dejamos guardamos. ahí La al- guardamos para el final que vean la película. Claro. Nada, me encuentro con eso. El equipo estaba, porque es fundamental, viste que hay equipo y equipo para película y otra película. Entonces, esta película donde todo el tiempo uno tiene que estar como con una mirada en su rol activa, diferente a otro como más de estudio, donde viene el protagonista, está todo más controlado, que también está bueno, digo, pero son como dos formas diferentes de producir. Y por suerte en México, bueno, fui con Diego Bachasín, un director muy grosso, y es de documental, hizo muchas películas también de observación en las cárceles. Entonces la tiene muy clara en eso, muy clara. Hay una decisión que toma él, Ent- perdón, te interrumpo, sí, pero que se ve que el protagonista, no me acuerdo el nombre del entrevistado, Coquena, que Coquena está muy afectado por el momento y él no deja de filmar, pero tampoco se le pone clave. bien adelante. Eso es clave. Es Eso es impresionante. clave, bueno, porque Diego es así. Tiene varias películas en ese sentido. O sea, entonces, dentro de esa estructura de guerrilla, dije, Diego, te saqué pasaje a México, vamos. Agarrá tu cámara y vamos. 10.000 pesos cada uno, aclaro. Mirá, Mira, pasó en cuotas. sí, hoy no llegás ni En al cuotas. aeropuerto con él. 10 Sí. lucas en cuota, aparte. Y ahí, pues yo lo miraba nomás, porque ni hablábamos, lo miraba y como que Diego me miraba, y, onda, no sé, por telepáticamente, quédate con Coquena, como que me hace así, entonces se queda. Y la sonidita que me miraba también, pues yo no lo escuchaba, dice que el corazón le latía un montón, ¿viste? Porque Porque Coquena es una persona que estaba ahí cuando se produce la lo conferencia de recibe, prensa. él lo recibe a Tucho. Y después hacía 30 años que no entraba de nuevo a ese lugar. O sea, Entonces, él recibe un tucho que se fuga de los militares en México, que exacto. organizan la conferencia de prensa y que 30 años después vuelve por primera vez. Vuelve por primera vez a ese lugar bueno, que era un geriátrico y que encima no le querían dejar subir la escalera, donde fue la conferencia. Y dijiste bien, porque justo lo que quise transmitir, que era el paso del tiempo en ese lugar. Entonces todo eso y estar preparado para poder filmarlo, documentarlo, no es tan sencillo. Un equipo que, nada, nos fuimos conociendo. Lo que pasa es que fueron 30 días casi la casa de Gran Hermano, porque éramos, o sea, imagínate dormir 3 horas por día, pero era como que aparte Claro. es re pesado yo, re intenso, pero porque quedaron muchas producciones afuera, o sea, eso es lo que tiene el docu, ¿viste? Como que hay muchas cosas que no terminan quedando en el montaje, porque el guión se termina en el montaje, la mayoría de los documentales, por lo menos este tipo. Casi que me dio bronca, digo, la cantidad de cosas que se habrá guardado, porque Mirá, hay tuvimos cosas 3 que días son muy con un cortitas. periodista, o sea, pues dije, bueno, ¿dónde lo meto? Pero bueno, y me van a odiar porque no quedó nada, ¿viste? Pero bueno, tomé una decisión clave y también la de la escalera, porque se estaba por quemar y fue, bueno, ya lo van a ver. De hecho le dije, che, bien ahí. Pero bueno, aclarar una cosita, que cuando hablaba de contexto, por la entrega de esto de mis tíos, es eso, es la dictadura que no comienza en el 76, comienza un bombardeo en Plaza de Mayo,
un peronismo proscripto, diferente dictadura que llevaron a la más sangrienta. Vale aclarar por ahí un poco el Sí. contexto. Se llama Tres Cosas Básicas. Sí. Es un documental que se pueden ver. Está en Cinear del Inca. Creo que estaba disponible, ¿no? Ya no está más, pero bueno, en esta semana lo pueden solicitar y bueno, hay un link que está dando vuelta como parte del proyecto Erazo. Y si no me lo piden hasta que lo vuelvan a Hasta que subir. lo van a subir. Bien. La Operación México, está el libro de Bonazo, está el libro de Rafael Bielsa, hay una película también Hay una ficción, sí. Operación México. Se pueden ¿La acercar. viste vos la peli Operación Sí. México? Sí, la vi, ¿Y qué te pareció? la vi. En el medio de tu proceso, ¿o Sí. no? Qué re loco, porque siempre me pasa lo mismo. No, porque perdón que vaya 20 años atrás. Este año hace 20 años que estrené Pocho Hormiga. O sea, un montón. Y cuando yo estaba en ese proceso, filmando todo, viene Tonietti, viste, con sus 30 traffic, y en 3 días te filma el docu de Pocho, y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué hago yo ahora? ¿Lo sigo? ¿Viste? Cuando, niño. Y cuando hacen la ficción, digo, salvando la distancia me pasó lo mismo, pero ahí te das cuenta que es diferente. Sí, La sí. mirada es diferente. Sí, Y sí. bueno, esto es lo que estamos hablando de este lugar, de la calle de Alabama, bueno, tiene eso rico. Sí, aporta otras miradas, otras preguntas, ¿no? Otras El preguntas, enfoque que está totalmente. siempre de fondo es cómo esta generación estaba dispuesta a dar la vida, ¿no? Sí. Al margen de las valoraciones que cada uno puede hacer, de la Sí. ideología y demás. Y Florencia, en realidad, iba a decir que retoma la posta, pero en realidad el ciclo de Un aire a vos es anterior en el tiempo, o sea, hace una década, 2014, ¿no? Si no me equivoco. 2014, sí. Que cuenta, que sigue la historia, para quien quiera verla de forma cronológica, porque bueno, si bien Raquel Negro fue asesinada, está desaparecida, llegó a dar a luz en un hospital militar, sabemos que dio a luz unos mellizos, que se encontró a Sabrina, se restituyó su identidad a Sabrina Gulino, y se está buscando al mellizo varón aún hoy, y el ciclo Un aire a vos es un ciclo sobre los nietos / hijos recuperados. Y si no me equivoco, la historia de Sabrina es protagonista de esa primera historia. Y creo que es la primera del ciclo. Contanos cómo fue ese trabajo, digamos. Es un ciclo de 7 capítulos documentales de alrededor de entre 12 y 15 minutos cada uno, son 7. Los produjo Señal Santa Fe y me llaman a mí para desarrollar el proyecto y dirigirlo. Señal Santa Fe en conjunto con el Ministerio de Justicia, con Abuelas Rosario y con Hijos Rosario. Y bueno, empezamos a desarrollar un proyecto que tenía que ver con eso, con recuperar las historias de personas que habían sido apropiadas en la dictadura. Y son 7 capítulos que van contando distintas historias. La de Sabrina es uno, que con ella comenzamos, y Sabri también estuvo como en el equipo de investigación y desarrollo desde los contenidos. Ese fue uno de los... ¿Vos ya habías trabajado la temática, digamos? No había trabajado nunca. O sea, fue tu primera experiencia de acercamiento. Sí. ¿Y te costó mucho, te impactó mucho? Decir, bueno, ¿cómo cuento esta historia tan densa para que la vea la mayor cantidad de gente sin caer en golpes bajos, pero que se entienda la dificultad, la densidad? ¿Cómo te llevaste con eso, digamos? Sí, eso era un poco el desafío, cómo contar esta densidad y esta cantidad de información y la cantidad de cosas que ha atravesado, digamos, cada familia, cada historia. Era mucho. Uno quiere como detenerse mucho en todo, pero bueno, teníamos esta premisa de que, bueno, estos capítulos eran una determinada cantidad, que son todos casos de Santa Fe y de la región. Eso también es importante. Son todos casos de acá. Y bueno, también había una duración, que esa duración tiene que ver también con los tiempos de los espectadores de ahora, dónde se iba a pasar. Claro. O sea, te debería ser todavía más específica porque tenés 12 minutos. Exacto. Entonces, bueno, un poco el desafío era eso. O sea, contar esas historias que son redensas, pero tratar de no simplificarlas y tratar de que lleguen a la gente. También se buscaba que
que si alguien a quien le lleguen esos capítulos supiese algo, hubiese escuchado algo, hubiese sido vecino en ese momento, como esa búsqueda de si había alguien que podía seguir aportando, que por favor lo haga, era medio como un pedido. Al final del capítulo estaban todos los Sí, está la datos, placa. a dónde se podía, digamos, recurrir en caso de tener información. Esto parece una pavada, pero no lo es, porque inclusive uno de los casos que contamos, las familias tuvieron un montón de información un montón de años después, gracias a un trabajo de investigación que hizo una escuela con unos vecinos Ah, mira. del lugar donde habían secuestrado a una de las protagonistas. Y arrojaron un montón de información que habían recolectado alumnos de una escuela secundaria. La importancia, ¿no?, de volver a comunicar, a conectar, que se generen redes. Exactamente. Hay como Entonces, un preconcepto de esto ya pasó, ya se sabe, y no, está todo el tiempo. O sea, eso en a el raíz, presente. a raíz del De los documental, del no, capítulo. nosotros eso lo recupera uno de los capítulos, pero te digo, en uno de los capítulos, que fue el de Coutada la Gruta, hay un montón de información que recuperan alumnos de una escuela secundaria, pero como 25 años después de que había pasado. Claro. Y eso les da información valiosísima, como por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre de ella, Coutada es el apellido, Mabel es la hermana, perdón, no me acuerdo el apellido, Coutada, por ejemplo, salió viva del operativo en el cual entraron a la casa, la secuestraron, pero toda la información que tenía es que la habían matado ahí adentro. O sea, que ella no hubiese podido dar, perdón, hay muchos capítulos en que las mujeres están embarazadas en un aire a voz. Y de ahí que se busca a esos chicos y chicas. Se repite ese punto de partida. Ese punto de partida. Bueno, En todos los capítulos hay mujeres embarazadas que fueron detenidas. Entonces, por ejemplo, esto, cómo te cambia la historia, saber si la asesinaron y bueno, no pudo dar a luz el embarazo. Y bueno, los vecinos, muchos años después, decían que ella salió caminando de la casa, secuestrada, pero que salió caminando, es decir, que ese bebé pudo dar a luz. Claro. Entonces, bueno, un poco no se perdía de vista esto. Si alguien sabe algo, escuchó algo, fue vecino, que Sí. por favor no deje de aportar, aunque haya pasado tanto tiempo como... Cualquier dato puede destrabar una búsqueda cualquier judicial, dato formal, un pedido de informe a un hospital, por ejemplo, digamos, ¿no? Claro, Que tiene sus archivos. sí. Volví a ver el capítulo para esta charla y me quiero detener en dos climas muy particulares. Primero, los dos hermanos, porque además de Sabrina están sus dos hermanos, uno por cada Claro. padre, digamos. Hijos anteriores hijos anteriores de cada exacto. uno de ellos. Familias ensambladas, pero, Sí. pero de otra manera, digamos. Entre los tres, Sabrina lleva un poco el hilo, ¿no? Pero entre los tres Sí. hacen un gran capítulo, me parece muy eso, con grandes climas, y uno de ellos es cuando hablan del audio, ¿no?, que deja Raquel, que también dice cosas como demasiado claras, digamos, ¿no? Sí, de lo que quiere decir, impresionante. impresionante. Voy a spoilear de nuevo, voy a tratar de no spoilear, pero traerlo a la charla. Ese audio tuvieron dificultades para pensar la mejor manera de usarlo, de cómo usarlo en la producción. Bueno, los capítulos muchos recuperan archivos que más que nada son de las familias, fotos, imágenes de movimiento de camaritas del Super 8 de aquel momento. Y bueno, la familia de Sabrina aporta este audio que bueno, se los había mandado en un poquito tiempo antes de que... Eso lo graba meses antes. Eso lo graba... agosto del 77. Sí, eso lo graba meses antes de que a ella la secuestren. Y bueno, y conservaban ese audio, bueno, que es totalmente, digamos, conmovedor. Y no podés creer, digamos, cómo estás escuchando eso y con la tranquilidad y la amorosidad con la que habla cuando estaban en un momento... les estaban pisando los talones. Sí, porque no es solamente dar la vida, que es la pregunta que atraviesa la obra de Pancho, sino dar la vida y dejar a mis hijos en este caso, ¿no? Que
Yo soy padre, me resulta como muy difícil de Terrible. dimensionar y de Y comprender. habla de ser feliz, Raquel, ahí también. Sí, Sí, ella dice que a pesar de esto soy feliz. Dice. sí, esa es una de impresionante. las frases. Y el otro clima, perdón, y querías decir algo más. No, que no sabíamos cómo meterlo, lo habíamos probado con algunas fotos, pero después cuando fuimos a grabar, bueno, se los hicimos escuchar a Sabri y a Sebas, que es uno de sus hermanos. Obviamente ellos ya lo habían escuchado 1000 veces, no es la primera vez que ellos estaban ante ese audio. Pero bueno, se los hicimos escuchar a ellos y después de escucharlos seguimos hablando sobre eso y sobre lo que ellos quisieran decir. Porque bueno, queríamos que, digamos, que los capítulos sean conmovedores, pero bueno, sin apelar a los golpes bajos. Entonces No, siempre hay como una... Se nota que no es que lo sorprende el audio, que lo tienen súper escuchado y masticado, pero vos ves la escena y al final son dos hermanos hablando de un audio de mamá, ¿no? Sí, Es eso, buenísimo. es ni más ni menos que eso. Y el segundo clima que es el del final, ¿no? Que empiezan a hablar de cómo sería, imaginan un encuentro con el mellizo que falta, y hay mucha risa, y pensaba, bueno, acá se ve que pasaron 10 años, porque ahora el clima es distinto. Yo no sé si ustedes ahora elegirían ese cierre para esta etapa en donde arrancamos con esta noticia, arrancamos con este clima, porque había una búsqueda activa, una necesidad de encontrar datos para esa búsqueda, pero no la tensión que hay ahora. No sé si lo volviste a ver y qué te pasó con ese final. Sí, seguro que filmarlo ahora sería de otra manera. Sin duda, a la luz de todo esto que estamos hablando, digamos, todo tiene como otra densidad, otro peso, otra perspectiva. Pero bueno, ese final que es alegre, en realidad había un momento en que siempre le proponíamos a las familias cómo se imaginan ese encuentro, cómo se imaginan que sería esa nueva vida, y en realidad, más allá del capítulo de Sabri, que es alegre, todos los capítulos tienen, digamos, todas las familias coinciden como con esa alegría, ese amor, ese imaginario hermoso, no idílico, porque todos saben de la complejidad y todos hacen hincapié en, bueno, si lo encontramos una persona que tiene su vida, que tiene sus conflictos, que tal vez no sepa de su identidad, ¿no? Pero todos tienen, lo piensan como con mucha alegría y mucho amor. Y todos piensan que lo van a encontrar. Sí. Todos. O sea, nadie tiene dudas de que eso va a suceder. Y eso es algo que bajó evidentemente de abuelas y de madres, que hay como una certeza, ¿no? O sea, falta que lo encontremos, falta la fecha, pero va a aparecer. Exacto. Y bueno, eso da como mucha alegría y da como muchas fuerzas. Y da mucho empuje, a pesar de que las historias son tristes y son densas. Digamos, creer en eso, sentirte acompañada en eso, hacer cosas para que eso suceda, bueno, funciona de esta manera, digamos, familiarmente, o con los amigos, o con la militancia. No hay una cosa bajoneante, sino como de optimismo y de esperar que eso suceda. Y de construcción. Claro. Sin quitar la complejidad, ¿no? Porque nadie dice, bueno, todos están abiertos a que eso suceda de la mejor manera, pero digamos, abiertos también a ese encuentro. Uh-huh. Y en este contexto ustedes son cineastas, realizadores audiovisuales y también comprometidos con las políticas de memoria, y estamos recibiendo una serie de cachetazos importantes, ¿no? Porque la cultura, el cine y las políticas de memoria han sido, en apenas este primer trimestre de gobierno, muy atacadas. Yo diría increíblemente atacadas. Supongo que eso los debe atravesar de diversas maneras. ¿Qué reflexión, qué análisis hacen de esa circunstancia, esta circunstancia? El silencio suele decir muchas cosas. No, bueno, o sea, a mí personalmente, el día que ganó Milei, más allá del horror, el dolor y la angustia y todo, es como que uno venía a venir todas estas políticas
de despidos. Sí, te da mucha bronca que despidan a muchos compañeros, que dejen familias en la calle. Bueno, en el caso del Instituto de Cine, quien quiera vender el Gumón, van a sacar o sacaron ya el financiamiento a festivales, bueno, como Mar del Plata, Clase A, uno de los pocos que hay creo que hay 10 en el mundo, no sé cuántos festivales por ahí, Estás hablando de cosas que funcionan muy bien. que No funciona. mal. Bueno, todo lo que es la política de fomento eh, federal, fomento que, nada, hace un ratito hablaba de esta búsqueda, de la mirada, bueno, permite estas políticas, ¿no? Yo gané una serie que se llamó Militante, donde por primera vez el Estado te daba un subsidio para que vos puedas realizar casi el 80% de financiamiento de la serie. Que después eso se devolvía, porque vos generás un contenido, se programa en un canal, ese canal genera un porcentaje que va al fondo de fomento, que es el ente autárquico, que es mentira que el cine genera pobreza, todo lo contrario, genera cultura, genera memoria, Genera trabajo. genera trabajo, mucho trabajo, o sea, mucho, Y mueve las entradas al cine, o sea, mueve la el economía. 10% de las entradas, de que sea, digo, de Misión Imposible, no solo de Tres Cosas Básicas, el 10% de Misión Imposible 8 también va al fondo de fomento. Y cuando uno hace una película, bueno, todo lo que hay alrededor también lo moviliza y genera recursos. Entonces, yo creo que es también parte de la política de buscar enemigos, de instalar, que esto lo de siempre, ¿no? De la motosierra, de la casta, y en realidad terminan siendo los mismos que generaron el 2001, los mismos que generaron los 90, nada más que ahora un neo 90, un neo 2001, más atroz, más salvaje. Y nosotros, bueno, en principio acá en Rosario nos movilizamos ahí hace una semana en la Bardén, nos encontramos todos y todas repudiando bueno, el cierre también de ENERC, y repudiando todo lo que está haciendo política cultural y derecho humano este gobierno. Es eso. Sí, que es una política de destrucción frontal, digamos. Sí, total, completamente destructiva y agresiva. Hay cosas que en el instituto funcionaban mal Sí. o a nivel general, pero está clarísimo que la cuestión no era, digamos, ir para adelante, ni arreglar lo que funcionaba mal, ni intentar que esté todo mejor, sino que siembran, digamos, mentiras para esconder que en realidad no quieren que exista el cine, como no quieren que existan las políticas de derechos humanos, como que no quieren que exista la cultura, esa es la verdad. No es verdad que hay pocos espectadores para las películas argentinas, hay momentos o hay películas que no hacen muchos espectadores, pero ¿por qué no pensar cómo generar más espectadores o qué películas se necesitan hacer, cómo tener una política sobre eso? Es muy distinto a destruir todo. Entonces, lo que es tan claro que es la destrucción, quieren destruir todo. Y además quieren destruir todo el cine, digamos, las películas taquilleras también, digamos, esto es un masazo total, Sí. digamos, sobre todo el cine argentino, digamos que ya no tiene nada a ver, no es, digamos, contra los que hacen el cine ni contra los trabajadores del cine, sino también contra los propios espectadores, contra toda la población. Sí, pareciera que es también Eh, contra cualquier espacio de reunión y de Claro. reflexión sobre el propio devenir de, no sé, de un barrio, ¿no? Para Sí. decirlo, para bajarlo a los territorios, porque pasa también con los comedores, con organizaciones populares, Con los clubes también con va a los pasar. clubes. Bueno, pienso en 1985, fue una película que funcionó muy bien, que además toca los juicios de lesa humanidad, o sea, es mentira que eso no funciona, está recientemente probado, digamos, ¿no? Y pensaba recién, Pancho, cuando vos decías esto de, bueno, estas políticas de ajuste, de que si achicamos el Estado todo va a ir bien, ya se intentó, ya se hizo, la alianza fracasó con esa receta, el menemismo, antes la dictadura también, con otros matices.
Y hace poco escuchaba un cruce en la radio, en un programa de Tenenbaum, de la periodista Luli Trujillo, que trabaja en la TV pública, S5N, que bueno, se reconoce parte del campo nacional y popular, y su hermano, se llama Pancho, casualmente, que votó y bancaba a Milei y se considera libertario. Y fue un cruce que está bueno porque eran dos hermanos que se quieren y se tratan bien, entonces no era morboso el cruce, sino había ahí un debate fresco. Y ella le dice esto mismo, ¿no? Pero esto ya pasó, porque él decía, probemos con algo nuevo, por eso lo voté a Milei. Y cuando ella le dice al aire, esto ya pasó muchas veces, él le dice, bueno, pero yo no lo viví. Es un chico de 24, 25 años. Y ese yo no lo viví implica de alguna manera un fracaso de llegar a las nuevas generaciones, de alguna manera. Porque bueno, claramente el hecho de no haberlo vivido personalmente no habilita a desconocer la historia y sus efectos. Pero pensaba el dilema, el desafío que significan, sobre todo, llegar a esas nuevas generaciones con contenido que ustedes hicieron, con este podcast, por ejemplo. Claro. ¿Cómo atravesar ese puente, no? Sí, sí, yo vi hace unos días también algo parecido de una charla de, que para los nombres es un desastre, creo que Julia Estrada, la Sí. economista y diputada, que da una charla sobre economía y va un chico, un adolescente, creo que lo para ahí en la entrada y le dice, che, muy bueno la charla, y el loco le empieza a decir, bueno, yo en realidad no soy de acá, soy de enfrente, voté a Milei, como, y ella lo escucha y dice, ¿te pareció interesante? Sí, de hecho hay cosas que me deja pensando, como que estuvo bien, o sea, algo más que interesante, como empecé a ver algo, tal vez algo muy chico, pinta tanta violencia cotidiana, pero entonces mientras lo veía digo, tal vez va por ahí, ¿no? Porque uno, bueno, vos estás en un lugar de los que estamos en la mesa, alguien votó. 56% de la población. Entonces, es así. Entonces, tal vez no ir al choque, sino es escuchar, ver lo que pasa y entender un poco el por qué y cómo podemos transformar eso, ese odio que tenía el 56% o gran parte de la sociedad, en errores que uno, me hago cargo y nada, yo no estoy ni en una gestión política, pero que hemos cometido que tal vez se llegó a un hartazgo, ¿no? Año tras año. Producto también, eso sí, es así, pero también eso de no llegar es producto de las relaciones de fuerza. O sea, es el enemigo o el poder no quiere esto, no quiere, vos hablabas de pensar, no quiere que uno piense, no quiere en esta película, no quiere este podcast, no quiere ni siquiera ahora que haya un cine. Entonces va a hacer todo lo posible. El poder, nada, te quiere con miedo, te quiere angustiado, no te quiere contento, feliz, no quiere que te encuentre un domingo, no sé si comer asado o lo que quiera. Entonces tal vez... Comer asado seguro que no. No, bueno, o lo que sea, dije. Unos mates, nada, esa alegría como forma de resistencia. Entonces tal vez encontrar un camino también generacional, que hablamos hoy, de llegar también de otra forma. Sí, a mí me parece que un poco, por lo menos en el caso de Un aire a vos, ese fue también un poco el, digamos, tirar como esto y tratar de llegar a gente que por ahí no conocía el tema. Digamos, me parece que estas obras audiovisuales un poco tienen ese objetivo, digamos, como traer a gente que a lo mejor no sabía esto. Uh-huh. Y ve esto de esta manera y puede llegar a preguntarse cosas o a saber cosas o a entender cosas que no estaban en su horizonte. Me parece que las películas precisamente o los podcasts o la música o una obra de teatro o lo que sea, me parece que pueden interpelar de una manera a alguien que... Digamos, me parece que está buenísimo eso. Yo cuando veo una película y me interpela y me deja pensando algo que no sabía o que no conocía o que me lo dice de otra manera,
digamos, me parece un camino mucho más convincente que por ahí otros que tienen eso. que ver con ir a matar a alguien o, Sí. o intentar convencer a alguien, Claro. sino, No, está claro que no es el camino. qué sé yo, se pueden visualizar estas cosas y creo que por ahí pueden llegar a tener como más poder, entre comillas, que... Totalmente. Y permitir reflexionar en función de lo que uno ve. Me parece que también es eso. Bueno, ojalá que esta charla invite a quienes están escuchando a ver 3 cosas básicas, a volver a ver Un aire a vos, a recuperar también los trabajos que vienen haciendo, que en tu caso, Florencia, también exceden a la temática y Sí. están buenísimos para que las personas se acerquen y los conozcan. Pancho, tenés también un largo recorrido con muchas producciones. Me parece que podemos cerrar acá por hoy. Es nuestro aporte a esta propuesta de encontrarnos, de escucharnos, de ver, de mensajes, de conocer las historias, de compartirlas y de generar también alegría, sí. No, por ahí mencionar que Un aire a vos se pasa el domingo en el Cairo. Ah, qué bueno. No me acuerdo bien el horario, pero a la tardecita, medio cuando termina la marcha, se pasa Un aire a vos, que también está en la web de Señal Santa Fe, todo el ciclo entero. Eso. El Cairo, que siempre está lleno. El Cairo tiene toda una programación basada en esta Semana de la Memoria. Sí, y esto hay muchas producciones. no damos toda la grilla porque esto sale el domingo, entonces Sí. ya, bueno, Claro. Quedará el domingo para quienes están escuchando para que activen, pero bueno, está el material para consultar y para ver. Sí. Y estaría buenísimo que esto invite a alguien a que se conecte con estas producciones. Pancho, Florencia, muchísimas gracias por venir por este rato. No, gracias a vos, Richie. Gracias a vos, Richie, gracias. Realización, Ricardo Robbins. Edición, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.